Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Muetú, estudiante de la Universidad Fermín Toro del Núcleo Portuguesa, cursante de la carrera de Derecho, y en esta exposición de la cátedra de Derecho Romano 2 expondré acerca de las obligaciones romanas. Definición. Según Justiniano, es el vínculo que nos constriñe en la necesidad de pagar algo conforme al derecho de nuestra ciudad. Según Paulo, la obligación consiste fundamentalmente en que nos constriñe a dar, prestar o hacer algo. En este sentido, podemos entender a las obligaciones romanas como el vínculo jurídico, relación jurídica que unía a dos partes, en el que uno era el sujeto activo o acreedor y el otro era el sujeto pasivo o deudor, y que en virtud de esta relación el acreedor podía exigir al deudor la realización de una prestación determinada, y que si éste no la realizaba, el acreedor podía ejecutarlo patrimonialmente, es decir, ejecutarlo en su patrimonio. Orígenes y evolución de las obligaciones romanas. Primera etapa, venganza privada. Esta se practicaba en la época más arcaica de Roma. Consistía en que si un sujeto realizaba un daño a otra persona, ésta podía dirigirse al autor del hecho ilícito, grave o leve, y tomar venganza por su propia mano. Esto se hacía por la falta de orden de una institución jurídica. Segunda etapa, ley del talión. En la venganza privada, la venganza realizada por la víctima en muchos casos era excesiva al daño causado. Es por eso que en esta segunda etapa la venganza de la víctima debía ser proporcional a la pena realizada. Tercera etapa, composición voluntaria. Era un acuerdo privado entre el autor del daño y la víctima. Este acuerdo iba encaminado a la composición pecuniaria de la pena, en el que la víctima renunciaba a su derecho de venganza. Cuarta etapa, composición legal. La ley establece una tasación a los daños causados, estableciéndose así una cuantía de las penas pecuniarias. Posteriormente, si el deudor no cumplía con sus obligaciones, el acreedor podía atacar su parte física, apoderándose de él o vendiéndolo a el mercado público. Elementos. Los elementos de las obligaciones romanas son el sujeto, el vínculo jurídico y el objeto. Los sujetos eran dos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo era el acreedor, la persona física o jurídica, la cual tenía la facultad de exigir prestaciones al deudor. El sujeto pasivo era el deudor, aquel que debía realizar la prestación a favor del acreedor. Vínculo jurídico. El vínculo jurídico es la relación de derecho que une al acreedor con el deudor y que autoriza al acreedor a realizar acciones para obligar al deudor a realizar la prestación determinada. Objeto. El objeto es la prestación determinada que realiza el deudor a favor del acreedor. Según Paulo, estas se resumían en facere, darere y prestarere. Tipos de clasificación. Según el vínculo jurídico, podían ser civiles o honorables. Según el objeto, podían ser divisibles, indivisibles, específicas, genéricas, especiales y facultativas. Según el sujeto, podían ser determinados, indeterminados, unitarias, prioritarias y mancomunadas. Por el derecho podían ser ius civilis o ius gentium. Por el formalismo, de derecho estricto o de buena fe. Por la eficacia podían ser civiles o naturales. Por la prestación podían ser daré, prestaré, facere o no facere. Y según la modalidad podían ser puras y simples, consensuales, extintivas, a plazo expensivo, a suspensivo, a plazo extintivo
a término y condición suspensiva. Fuente de las obligaciones romanas son aquellos actos jurídicos de los que nace una obligación. Según Justiniano, estas eran cuatripartidas, pues se derivaban de los contratos, de los delitos y de los cuasi contratos. Modo de extinción. En general, la obligación se extingue por todo hecho jurídico a la que la ley le otorga la virtud de extinción de el vínculo jurídico que une al acreedor con el deudor. Estas se clasificaban en voluntarios cuando los modos de extinción se producían por una actividad de voluntad de las partes. Por ejemplo, el pago. El necesario son aquellos modos de extinción que se producían inevitablemente por circunstancias ajenas a las partes. Por ejemplo, la prescripción. También existían otras formas de clasificar a los modos de extinción, como puede ser el modo de extinción de pleno derecho o ipso iure, y el modo de extinción por excepción o excepción opere. Sin más nada que agregar, esta ha sido toda mi exposición. Gracias por la atención prestada.